Mi hermana tuvo un ataque al saber que yo estaba embarazada, y exigió que o interrumpiera el embarazo o le entregara a mi bebé, alegando que no era justo. Pero cuando me negué, se enfureció e intentó poner algo en mi comida. Hola a todos. Estoy atravesando un momento aterrador y difícil en mi vida y necesito compartir mi historia. Tengo 25 años y mi hermana mayor, Ana, tiene 28 años. Y desde la infancia, mi vida estuvo marcada por una dinámica familiar complicada y muchas veces dolorosa. Yo fui un embarazo accidental. Desde que nací, noté que no recibía el mismo cariño y afecto que mis padres mostraban hacia Ana. Y aunque mis padres intentaban disimular esa diferencia de trato para que otros familiares no se dieran cuenta, la verdad era evidente para mí. A menudo me descuidaban debido al descarado favoritismo que recibía mi hermana mayor. Durante mi infancia, ese descuido se manifestaba de varias maneras, y mientras Ana recibía atención constante, regalos y elogios, yo era dejada de lado. Mis padres aún me prestaban algo de atención, pero era claro que no era la misma cantidad ni calidad que la que recibía Ana. Trataban de ocultarlo, pero yo siempre sentía la diferencia, y la sensación de ser la hija accidental me acompañó durante toda mi infancia. El favoritismo que Ana recibía de nuestros padres la convirtió en una persona mimada y, en algunos aspectos, narcisista. Siempre conseguía lo que quería, y si algo no salía como ella quería, hacía berrinche hasta lograrlo. Ana solía robar mis juguetes y otras cosas que me pertenecían, sabiendo que no habría consecuencias por sus acciones. Se aprovechaba del trato preferencial que recibía, y muchas veces me veía impotente ante las injusticias que sufría. Mi adolescencia fue una extensión de los desafíos que enfrenté en la infancia, quizás incluso más difícil. Durante mis años en la secundaria, mi vida se volvió un verdadero infierno. Ana usaba su popularidad e influencia para intimidarme constantemente, junto con sus amigos, y difundía mentiras absurdas sobre mí en la escuela, destruyendo cualquier oportunidad que tenía de hacer amigos. Esas mentiras hacían que fuera blanco de burlas e intimidaciones, no solo por parte de otros alumnos, sino especialmente por parte de Ana. Parecía que sentía un placer particular en hacer mi vida miserable. A menudo me ridiculizaban y evitaban, y hasta los pocos amigos que intentaban acercarse a mí eran rápidamente alejados por la red de mentiras que Ana tejía. La situación era insoportable, y no sabía a quién acudir. Cuando intenté pedir ayuda a mis padres, ellos siempre defendían a Ana. Decían que ella solo lo hacía para protegerme de andar con malas compañías y que sus acciones eran por mi propio bien. Creían ciegamente en la versión de Ana e ignoraban mi sufrimiento. Era devastador darme cuenta de que, además de no tener apoyo en la escuela, tampoco podía contar con mis padres. A Ana le gustaba hacerme la vida imposible, y parecía que nadie estaba dispuesto a ver la verdad. Cada día en la secundaria se transformaba en una batalla para mantener mi cordura y tratar de sobrevivir al acoso constante. El punto de quiebre para mí, que me llevó a decidir salir de casa, ocurrió durante la secundaria. Le conté en secreto a mi madre que me gustaba mucho un chico de la escuela, y se lo conté en confianza, pues no quería que Ana se enterara y sabía que, si Ana lo descubría, haría algo para herirme aún más. Sin embargo, mi madre no respetó mi confidencia y me reprendió, diciendo que no podía ocultarle nada a mi hermana. Sin mi consentimiento, mi madre le contó a Ana sobre el chico que me gustaba y, al día siguiente, cuando estábamos en la escuela, Ana vio al chico y, sin dudarlo, fue hacia él y lo besó en la boca justo frente a mí. La humillación fue aplastante. Ver a la persona por la que sentía algo siendo usada como un arma contra mí por mi propia hermana fue devastador, y todo lo que pude hacer fue correr al baño más cercano. Me encerré en una de las cabinas y comencé a llorar descontroladamente. El dolor y la humillación eran insoportables, y supe que no podía seguir viviendo en ese ambiente tóxico. Ese incidente fue la gota que colmó el vaso, y me di cuenta de que necesitaba salir de casa para proteger mi salud mental y emocional. Decidida a irme de casa, comencé a planear mi escape de ese ambiente tóxico. Había conocido a una chica en línea hacía más de 3 años y, a lo largo de ese tiempo, nos volvimos grandes amigas. Compartíamos mucho sobre nuestras vidas y nos encontrábamos a escondidas de mis padres. Esa chica, a quien llamaré Lisa, había alquilado un departamento porque estaba a punto de comenzar la universidad y me invitó a vivir con ella. Lisa sugirió que, si yo también pagaba parte del alquiler, podríamos dividir los gastos y mantener las cosas equilibradas. Ni lo dudé. La perspectiva de vivir en un ambiente seguro y acogedor, lejos de la constante intimidación de Ana y la negligencia de mis padres, era un sueño. El día que cumplí 18 años hice mis maletas y decidí que era hora de partir. Pero antes de irme, me senté con mis padres y les expliqué que me iría a vivir a otro lugar. Me escucharon en silencio y, para mi sorpresa, en vez de llorar o intentar convencerme de quedarme, simplemente me desearon buena suerte. Con eso, tomé mis maletas y me fui, encontrándome con Lisa en el departamento. Fue un momento de alivio y libertad. Por primera vez, sentí que tenía el control sobre mi propia vida y que podía construir un futuro sin la sombra opresiva de Ana y la indiferencia de mis padres. Durante el tiempo que viví en el apartamento con mi amiga Lisa, mi vida comenzó a mejorar significativamente. Logré entrar a la universidad y, finalmente,
sentía que estaba siguiendo un camino positivo. En la universidad conocí a Jackson, quien más tarde se convertiría en mi esposo. Nuestra conexión fue instantánea y él rápidamente se volvió una parte importante de mi vida. Después de 3 años juntos, Jackson me propuso matrimonio y acepté con alegría. Estábamos comprometidos y comenzamos a planear nuestra boda. A pesar de la relación tensa que tenía con mis padres, sentía que era importante intentar incluir a mi familia en ese momento especial. Aún albergaba la esperanza de que, tal vez, esa ocasión pudiera ayudar a reparar algunos de los daños del pasado. Decidí llamar a mis padres para contarles la noticia e invitarlos a la boda. Quería que mi padre me llevara al altar, un gesto simbólico que podría representar un nuevo comienzo para nosotros. Cuando llamé, mis padres atendieron y les expliqué que estaba comprometida y que me encantaría que estuvieran presentes en mi boda. Su reacción fue tibia y expresaron una felicidad débil, sin entusiasmo genuino. «Ah, qué bien, te vas a casar», dijeron, casi como si fuera una noticia trivial. La falta de emoción en sus voces me dolió, pero intenté no dejar que eso me afectara y les dije que sería significativo para mí que mi padre pudiera llevarme al altar, y que esperaba que pudieran estar presentes en ese día importante. Pero cuando mi padre preguntó si Ana estaba en la lista de invitados de la boda, respondí que no y expliqué que Ana me había hecho mucho daño emocional y mental a lo largo de los años, y que no quería su presencia en mi día especial. La reacción de mis padres fue inmediata y severa. Me reprendieron por no haber invitado a mi hermana mayor, insistiendo en que no tenía derecho a excluirla, y dijeron que no irían a la boda si Ana no estaba allí. «Ella es tu hermana mayor», dijeron, «y no tienes derecho a hacer eso. Y si Ana no está, nosotros tampoco estaremos». Mi padre, con frialdad en la voz, declaró que no me llevaría al altar porque no lo merecía por no haber invitado a Ana. Luego me colgaron el teléfono. La tristeza que sentí fue abrumadora. Lloré, desolada, porque quería que mi padre me llevara al altar. Sin embargo, sabía que esa era una posibilidad, dado el historial de favoritismo que siempre mostraron hacia Ana. Aún así, el dolor de ser rechazada nuevamente por mi propia familia era casi insoportable. En medio de esa tristeza, el padre de Jackson, al notar mi angustia, me preguntó amablemente si él podía llevarme al altar. La generosidad y el cariño de su gesto me conmovieron profundamente. Con el corazón pesado, pero también con gratitud, acepté su oferta. El día de la boda, a pesar de la ausencia de mis padres, la ceremonia fue hermosa. Pero aproximadamente 2 meses después de la boda, recibí una llamada repentina de mis padres, y me sorprendió y preocupó un poco ver su número en mi teléfono. Atendí la llamada y mis padres comenzaron a hablar sobre Ana. Contaron que ella se había casado recientemente y que, con ese evento, reflexionaron mucho sobre la dinámica familiar. Dijeron que, después de la boda de Ana, comprendieron la importancia de reconstruir los lazos familiares e intentaron justificar sus acciones pasadas con excusas débiles. «Queremos volver a tener contacto contigo», dijeron, intentando sonar arrepentidos y sinceros. Me sentí extremadamente desconfiada. Después de años de negligencia, favoritismo y el reciente rechazo durante mi propia boda, era difícil creer que sus intenciones fueran genuinas. Sin embargo, parte de mí quería desesperadamente creer que realmente habían cambiado. Hablé con Jackson sobre la llamada y él también estaba escéptico. Sabíamos que aceptar la reconciliación con mis padres podía ser arriesgado, pero sentía que necesitaba dar una oportunidad más, aunque solo fuera para tener la certeza de que hice todo lo posible por reparar la relación. Decidí dar una oportunidad a mis padres y dejé claro que estaba dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación, pero con cautela. Jackson me apoyó en esa decisión, aunque ambos permanecimos vigilantes y preparados para cualquier señal de que nada había cambiado realmente. Pasaron 2 meses después de la llamada de mis padres. En ese tiempo, Jackson y yo recibimos una noticia maravillosa: estaba embarazada. La alegría que sentí al descubrir que esperábamos un bebé era indescriptible. Una semana después de descubrir el embarazo, recibí una invitación inesperada de mi abuela para una fiesta familiar. Mencionó que mis padres y mi hermana, Ana, también estarían presentes. Aunque estaba nerviosa, hacía mucho tiempo que no veía a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos y a mis primos, y los extrañaba. Así que decidí ir a la fiesta, principalmente para reencontrarme con esos familiares queridos. Cuando llegué a la fiesta, fui recibida calurosamente por mi abuela y otros parientes. Vi a mis padres a lo lejos y los saludé, intentando mantener las cosas cordiales. Noté la presencia de Ana, pero decidí no hablar con ella, ya que no quería que la tensión entre nosotras arruinara el momento. A medida que avanzaba la noche, todos se reunieron para cenar. El ambiente estaba alegre y lleno de risas, y me sentía feliz de estar allí. La alegría de mi embarazo era algo que no podía contener, y sentí que ese era el momento adecuado para compartir la noticia con mis familiares. Durante la cena, con una sonrisa radiante, anuncié que Jackson y yo estábamos esperando un bebé. La reacción de los familiares fue inmediata y llena de entusiasmo. Recibí muchas felicitaciones y abrazos, y la alegría en el aire era palpable. Sin embargo, noté que Ana comenzó a llorar descontroladamente.
Al principio pensé que era una reacción emocional a la noticia, pero pronto quedó claro que era algo muy diferente. Ana tuvo una crisis, levantándose abruptamente de la mesa y comenzando a gritarme. Estaba visiblemente alterada, acusándome de que no era justo que yo estuviera embarazada primero. Afirmaba que, como hija mayor, ella tenía el derecho y la obligación de ser la primera en dar nietos a nuestros padres. Para Ana, el hecho de que yo estuviera embarazada antes que ella estaba arruinando su vida y destruyendo sus sueños y expectativas. La sala quedó en silencio y todos los ojos estaban puestos en Ana y en mí. La tensión era palpable, y me sentía completamente aturdida por la intensidad de su reacción. Sabía que Ana podía ser dramática, pero no esperaba una explosión tan violenta. El esposo de Ana intentó calmarla, pidiéndole que se tranquilizara, pero sus palabras tuvieron poco efecto. Ana continuó gritando, su frustración y rabia creciendo a cada momento. Me acusó de haber quedado embarazada a propósito para restregarle la noticia en la cara, intensificando aún más la tensión en el ambiente. Comencé a asustarme bastante por el comportamiento violento de mi hermana. Al sentir que la situación estaba fuera de control, miré a Jackson y decidimos que lo mejor era retirarnos de la fiesta. Mientras el caos se desarrollaba, con el esposo de Ana y algunos parientes intentando calmarla, mis padres hicieron poco. Intentaron tranquilizar a Ana, pero sus intentos fueron insuficientes y no detuvieron su explosión emocional. En medio de toda esa confusión, mis padres ni siquiera vinieron a felicitarme por el embarazo. La ausencia de apoyo de su parte fue un golpe duro, reforzando el sentimiento de aislamiento e injusticia que llevaba cargando desde la infancia. Jackson y yo, sintiendo que la fiesta se había transformado en un escenario insoportable, decidimos irnos. Dejamos la fiesta y regresamos a casa. Apenas llegamos, aún afectados por lo ocurrido en la reunión familiar, recibí un mensaje de mi abuela. Ella pidió disculpas por la conmoción que hubo durante la cena y explicó que no tenía idea de que algo así pudiera pasar. Le respondí diciendo que no había problema, aunque estaba visiblemente afectada, y le comenté que me asustó un poco la reacción de Ana. Sabía que mi hermana no aceptaría bien la noticia de mi embarazo, pero no esperaba que su reacción fuera tan extrema. En los días siguientes, traté de concentrarme en mi embarazo y en los preparativos para la llegada del bebé, intentando dejar el incidente atrás. Sin embargo, unos días después, recibí una llamada de Ana. Mi primer instinto fue colgar el teléfono, pero antes de que pudiera hacerlo, Ana rogó que no colgara. Dijo que quería hablar conmigo, pero que hacerlo por teléfono no sería lo ideal, y preguntó si podía venir a mi casa para conversar en persona. Yo dudé. Las heridas del último encuentro aún estaban frescas, y la idea de enfrentar otra posible confrontación con Ana me ponía ansiosa. Aún así, sentí que podría ser una oportunidad para resolver algunas de las tensiones entre nosotras o, al menos, entender mejor qué estaba pasando por su cabeza. 2 días después de la llamada, Ana llegó a mi casa. Jackson estaba en el celular, pero como Ana quería un poco más de privacidad para hablar, le pedí que fuera a la cocina y preparara algo para nosotras. Él aceptó y nos dejó solas en la sala. Al principio, pensé que Ana había venido a pedir disculpas y tratar de dejar atrás la enemistad que existía entre nosotras. Sin embargo, fue directo al grano. Con un semblante serio, empezó a hablar sobre los últimos 3 meses desde que se casó con su esposo y dijo que, durante ese tiempo, había estado intentando de todo para quedar embarazada, pero sin éxito. Confesó que le estaba siendo muy difícil lidiar con eso. Ana explicó que la dificultad para quedar embarazada estaba causando mucho estrés y frustración, y que cada intento fallido aumentaba su desesperación, hasta el punto de empezar a afectar su matrimonio. Ana respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje para decir lo que venía a continuación. Entonces soltó la bomba. Dijo que, por el hecho de que yo estuviera embarazada antes que ella, tenía 2 opciones. La primera sería interrumpir el embarazo y la segunda sería darle el bebé a ella apenas naciera. Afirmó que esa sería la mejor solución pues, según su lógica distorsionada, solo ella tenía derecho a dar el primer nieto a nuestros padres. Lo explicó de una forma perturbadoramente calmada, casi psicópata, insistiendo en que yo no tenía derecho a estar embarazada primero y diciendo que, como hija mayor, era su deber y su derecho dar los primeros nietos a nuestros padres. Su expresión era seria, pero había un brillo insano en sus ojos que me hizo sentir aún más incómoda. Ana continuó afirmando que, si yo elegía interrumpir el embarazo, ella intentaría quedar embarazada primero y que, en cuanto lo lograra, yo podría intentarlo de nuevo. Pero si elegía la segunda opción y le entregaba el bebé, prometió que cuidaría del niño como su mayor tesoro. La convicción en su voz era aterradora. Me quedé tratando de procesar lo que estaba escuchando. Nunca imaginé que mi hermana pudiera proponer algo tan cruel e insensible, y la idea de interrumpir mi embarazo o entregar a mi propio hijo a ella era simplemente impensable. Todo aquello me dejó en estado de shock. Todo lo que pude hacer fue parpadear, completamente atónita, y preguntarle a Ana, con la voz temblorosa, si estaba hablando en serio. Ella repitió las mismas opciones, explicándolo todo de nuevo con la misma calma perturbadora. Me mantuve firme y le dije que no iba a hacer eso, y añadí que estaba cruzando todos los límites. Ana tuvo otro ataque.
Su voz se elevó, casi gritándome en la cara, insistiendo en que esas eran mis dos únicas opciones y que debía hacerlo porque no tenía derecho a estar embarazada primero. Afirmó nuevamente que mi embarazo era un insulto para ella y, en un tono cargado de resentimiento, confesó que cuando supo que yo me casaría antes que ella se sintió muy triste y decepcionada. Sin embargo, dijo que había perdonado eso por haberle quitado ese privilegio y también afirmó que se sintió feliz cuando nuestros padres decidieron no ir a mi boda y solo asistieron a la suya. La frialdad y el desprecio en sus palabras eran cortantes. Empezó a insultarme aún más, con la rabia y la frustración desbordándose, y el ambiente se volvió extremadamente tenso. Sentí que la situación podría volverse física en cualquier momento. Se acercó a mí, con el rostro desfigurado por la ira, y por un instante temí que realmente fuera a atacarme. Cuando Jackson escuchó los gritos e insultos que Ana me estaba lanzando, corrió a la sala para intervenir e intentó calmar la situación. Sin embargo, Ana volcó su ira contra él, comenzando a insultarlo y llamándolo con diversos nombres ofensivos. La situación se estaba saliendo de control rápidamente, así que decidí que era hora de poner un alto. Con firmeza en la voz, le dije a Ana que si no salía inmediatamente de mi casa, llamaría a la policía, y le recordé que Jackson ya tenía el celular en la mano, listo para marcar. Ana, aún furiosa, intentó acercarse de nuevo para pelear, pero repetí mi amenaza de llamar a la policía. Vi un destello de sorpresa y miedo en sus ojos. Jackson empezó a marcar el número de emergencia y Ana, al darse cuenta de que hablábamos en serio, se echó atrás. Con una mirada llena de rabia y frustración, tomó su bolso y se dirigió a la puerta principal. Antes de salir, se volteó y me lanzó una última amenaza, diciendo que tenía una semana para pensar sobre las opciones que me había dado. Con esas palabras, Ana salió por la puerta, dejando atrás un rastro de tensión y miedo. Yo me quedé allí, temblando de rabia y tristeza, mientras Jackson me abrazaba, intentando consolarme. La amenaza de Ana flotaba sobre nosotros, pero sabíamos que teníamos que protegernos y mantener nuestra decisión firme. Esa misma noche recibí una llamada repentina de mis padres y, cuando contesté el teléfono, fui inmediatamente confrontada por sus voces llenas de rabia y reproche. Comenzaron a reprenderme por haber herido los sentimientos de Ana. Mi padre, especialmente, estaba furioso y empezó a insultarme, diciendo que no podía haber tratado así a mi hermana. De repente, mi madre tomó el teléfono de las manos de mi padre y comenzó a hablar de una manera perturbadoramente tranquila. Sugirió que tal vez yo debería hacer lo que Ana estaba pidiendo para que la mala relación entre nosotras terminara de una vez por todas. Afirmó que eso podría reconciliarnos y acercarnos más como hermanas. Y mi madre continuó, culpándome por haber quedado embarazada antes que Ana. Dijo que yo debería hacer eso por el bien de mi hermana, insinuando que era mi responsabilidad corregir la situación. Al escuchar a mi madre hablar, sentí la ira y la frustración creciendo dentro de mí, y finalmente puse fin a todo. Comencé a gritarles a mis padres por teléfono, diciendo que eso ya era suficiente para mí. Desahogué todo el resentimiento acumulado durante años de negligencia, favoritismo y narcisismo. Les dije que estaba cansada de ser tratada como si mis sentimientos y mi felicidad no importaran, y afirmé que habían perdido la oportunidad de reconciliarse conmigo. Les dije que habían tirado esa oportunidad a la basura al continuar defendiendo las acciones irracionales de Ana. Dejé claro que no necesitaban llamarme más ni intentar hablar conmigo, porque no querían nada más con ellos. Los amenacé, diciendo que debían contener a Ana y asegurarse de que no se acercara más a mí, y les advertí que, si ella intentaba algo nuevamente, tomaría medidas de protección legales para mantenerme segura. Dejé claro que estaba cortando el contacto con ellos definitivamente y, con esas palabras, colgué el teléfono en su cara. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber puesto finalmente un punto final a la relación tóxica con mis padres y mi hermana, pero tristeza por reconocer que mi propia familia se había convertido en una fuente de tanto dolor y sufrimiento. Sabía que era la decisión correcta para protegerme a mí misma y a mi bebé, pero aún así, el corte definitivo era doloroso. Antes de finalizar este relato, quiero compartir que mi esposo y yo decidimos tomar medidas adicionales para garantizar nuestra seguridad. Lamentablemente, como había revelado la ubicación de nuestra casa a mi hermana, me preocupa que ella haya pasado esa información a nuestros padres. La posibilidad de que cualquiera de ellos intente algo nos deja aprensivos. Planeamos instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa para monitorear cualquier actividad sospechosa y también estamos considerando la instalación de alarmas en toda la vivienda, para garantizar que estaremos protegidos contra cualquier intento de invasión o confrontación. En cuanto a una medida de protección legal contra mi hermana, decidí que solo la adoptaré si ella intenta acercarse a mí nuevamente o amenaza mi seguridad y la de mi bebé. Espero sinceramente que no llegue a ese punto, pero estoy preparada para hacer lo necesario para proteger a mi familia. Escribí este post principalmente para desahogarme sobre esta situación aterradora y complicada. Si alguien ha pasado por algo similar, por favor, comparta su experiencia. Tal vez pueda aprender más sobre cómo defenderme mejor. Pretendo actualizar este post solo si algo más sucede. En caso contrario, no habrá más actualizaciones. Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de leer este relato. Actualización.
Hola gente, ¿todo bien? ¿Cómo están? Ya ha pasado un año desde que publiqué mi historia aquí, y muchas cosas han sucedido durante ese tiempo. Hoy estoy aquí para compartir algunas actualizaciones importantes con ustedes. Primero, tengo la enorme alegría de anunciar que di a luz a un niño hermoso. Ser madre ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Jackson y yo estamos disfrutando cada momento con nuestro hijo, y él ha traído una felicidad indescriptible a nuestra familia. A lo largo de este último año han ocurrido muchas cosas. Y una de las razones por las que no publiqué nada en Reddit fue porque estaba adaptándome a esta nueva vida como madre y lidiando con todos los cambios que la maternidad trae consigo. Mi enfoque principal fue garantizar que nuestro hijo tuviera un comienzo de vida seguro y amoroso, y ese proceso ha sido increíble. Durante ese tiempo en el que estuve ausente de Reddit, también ocurrieron muchas cosas relacionadas con mi familia. Después de la pelea que tuve con mi hermana, la noticia del enfrentamiento se difundió rápidamente entre los familiares, causando una gran repercusión. La familia terminó dividiéndose en 3 grupos distintos. Una parte de los familiares se puso de mi lado, comprendiendo mi situación y apoyando mi decisión de protegerme a mí misma y a mi bebé. Entendieron la gravedad de lo ocurrido y me ofrecieron su apoyo incondicional. Otra gran parte de la familia optó por mantenerse neutral. No querían involucrarse directamente en el conflicto y prefirieron no tomar partido. Esa neutralidad, aunque no era hostil, también significaba que no ofrecían un apoyo activo, lo cual en ocasiones resultaba frustrante. Una pequeña parte de la familia se puso del lado de mis padres. Aunque no apoyaban la absurda exigencia de Ana de que yo interrumpiera mi embarazo o entregara a mi bebé, su prioridad parecía ser únicamente que todo estuviera en paz. Este grupo, incluyendo a mis padres, parecía más preocupado por mantener una supuesta armonía familiar que por reconocer el comportamiento tóxico de Ana. Debido a esta división, las reuniones y celebraciones familiares se volvieron tensas. Incluso antes de dar a luz, seguí asistiendo a algunos de esos eventos, ya que quería mantener el contacto con los parientes que me apoyaban y conservar ciertos lazos familiares. Sin embargo, la dinámica era extraña. Aquellos que se mantenían neutrales o del lado de mis padres parecían evitarme por completo. No hablaban conmigo, no me miraban y actuaban como si yo no existiera. Era como si estuviéramos en el mismo lugar, pero viviendo en realidades completamente distintas. Aunque nadie decía nada en voz alta, cada vez que yo aparecía en una reunión o fiesta familiar, la tensión era palpable. A medida que mi barriga crecía y se hacía cada vez más visible, Ana me lanzaba miradas cargadas de odio. Sus ojos se fijaban en mi vientre con una intensidad que me resultaba profundamente incómoda, aunque nunca decía nada. A pesar de su evidente ira, Ana no hacía ningún movimiento para actuar contra mí, aparentemente porque mis padres estaban constantemente vigilándola, observando cada uno de sus gestos para asegurarse de que no hiciera nada imprudente o peligroso. Eso me daba una mínima sensación de seguridad, pero las miradas maliciosas que Ana me dirigía, especialmente hacia mi barriga, eran imposibles de ignorar. Desafortunadamente, un día ocurrió algo terrible que terminó de dividir a la familia para siempre. Fuimos invitados a la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de mi tía, mi prima menor, que estaba cumpliendo 16 años. Mi tía me avisó con anticipación que Ana estaría presente, pero que nuestros padres no asistirían. Ana había sido invitada por la propia cumpleañera, quien, además, había pedido especialmente que yo también estuviera presente. Mi tía intentó tranquilizarme, diciendo que algunos familiares estarían atentos a Ana para asegurarse de que no hicieran nada inapropiado. Teniendo en cuenta que ya había coincidido con Ana en varias reuniones familiares anteriores, donde se había limitado únicamente a lanzarme miradas de odio sin decir nada, pensé que no habría problema en asistir. Creí que, con tantos ojos vigilantes, Ana no se atrevería a hacer nada imprudente, y con esa garantía decidí ir a la fiesta junto a Jackson. Al llegar al evento, todo parecía normal. La atmósfera estaba animada, con la típica energía de una fiesta de adolescentes, llena de conversaciones, música y risas. Durante la celebración, después de haber comido bastante, me sentí satisfecha y aproveché para sentarme a descansar un poco. Fue entonces cuando Ana se acercó a mí. Con una sonrisa aparentemente sincera, comenzó a pedirme disculpas una vez más. Me sorprendió, ya que nunca antes había visto esa expresión en su rostro y, por primera vez, parecía que realmente estaba arrepentida. Ana me ofreció un plato de comida que, según dijo, había preparado especialmente para mí. Aunque estaba embarazada y debía alimentarme bien, recordé que ya estaba satisfecha y no tenía más apetito. Sin embargo, su expresión y sus disculpas hicieron que bajara la guardia, y pensé que tal vez estaba intentando hacer las paces de verdad. Agradecí el gesto y acepté el plato. Ana me lo entregó y se alejó, regresando a la fiesta. A pesar de haber aceptado el plato, no tenía hambre. Decidí llevarlo de vuelta a la cocina, pero una de mis primas estaba allí y me preguntó si no pensaba comerlo. Le expliqué que ya estaba llena y que no tenía más apetito, pero ella, que parecía hambrienta, me preguntó si podía quedarse con la comida. Le ofrecí el plato sin pensarlo 2 veces, y mi prima lo aceptó con gusto y comenzó a comer. Al poco tiempo,
Todos se reunieron alrededor de la mesa para cantar el cumpleaños. El ambiente estaba alegre mientras celebrábamos a mi prima menor, pero después de que sopló las velas, ocurrió algo terrible. La prima que había comido el plato preparado por Ana comenzó a sentirse mal de repente y empezó a vomitar de forma violenta. Todos corrieron a su alrededor, preocupados, preguntándole si estaba bien y qué había comido, pero ella no pudo responder y terminó desmayándose. Su rostro se volvió pálido y la preocupación entre los presentes aumentó rápidamente. El caos se apoderó de la fiesta. Todos estaban extremadamente alarmados por su estado de salud, y alguien llamó de inmediato a una ambulancia. La ambulancia llegó rápidamente y trasladó a mi prima al hospital. Más tarde, recibimos noticias desde el hospital y supimos que había sufrido una convulsión severa debido a la ingestión de una sustancia química. Los médicos confirmaron que dicha sustancia se encontraba en la comida que había consumido, y la gravedad de la situación quedó completamente clara. Esto no fue un simple malestar, sino un intento de envenenamiento. Debido a la gravedad del incidente, la policía fue llamada y llegó rápidamente al hospital para iniciar una investigación. Las preguntas fueron dirigidas a todos los presentes en la fiesta, con el objetivo de entender qué había sucedido y quién podría ser el responsable. Durante la investigación, los agentes comenzaron a escuchar los relatos de los asistentes. La mayoría de los parientes no había visto nada sospechoso, pero algunos pocos testigos aportaron información clave. Con base en esos testimonios, la policía llegó a la conclusión de que alguien había colocado una sustancia química en la comida y que ese plato probablemente estaba destinado a otra persona. Mientras reflexionaba sobre lo ocurrido en la fiesta, comencé a unir las piezas, y entonces lo comprendí todo. La comida que mi prima había ingerido era la misma que Ana me había entregado. Yo había aceptado el plato, pero como estaba satisfecha, terminé ofreciéndoselo a mi prima, que tenía hambre. Esa realización me golpeó como un rayo. La comida envenenada probablemente estaba destinada a mí. Cuando entendí que Ana estaba detrás del envenenamiento, quedé completamente aterrorizada. Siempre supe que mi hermana me odiaba, pero nunca imaginé que llegaría al extremo de intentar asesinarme, y mucho menos de poner en riesgo la vida de mi bebé. En la casa de mi tía, donde se realizó la fiesta, había cámaras de seguridad instaladas. La policía revisó las grabaciones y, para mi alivio y horror al mismo tiempo, encontraron pruebas contundentes. Las cámaras captaron a Ana colocando una sustancia química en el plato de comida y luego entregándomelo a mí. Las imágenes mostraban claramente que el plato envenenado estaba destinado a mí, y la frialdad con la que actuó resultaba escalofriante. Las grabaciones fueron utilizadas como evidencia clave en la investigación y confirmaron que Ana había planeado y ejecutado el intento de envenenamiento. Cuando la policía fue a confrontarla, Ana finalmente se derrumbó. Frente a las pruebas irrefutables, lo confesó todo. Dijo que no soportaba mi embarazo y que, después de darme 2 opciones que yo no acepté, decidió tomar la decisión por mí. Confesó que había comprado la sustancia química con la intención de dañar a mi bebé. Explicó que se sentía desesperada y convencida de que su vida estaba siendo arruinada porque yo estaba embarazada antes que ella. En su mente distorsionada, creyó que la única forma de resolver la situación era envenenándome. Su confesión dejó en shock no solo a la policía, sino a toda la familia. Debido a la gravedad del crimen, los agentes no tuvieron otra opción que arrestarla. Ana fue acusada de adulteración de alimentos y tentativa de envenenamiento, y la noticia de su arresto se difundió rápidamente, profundizando aún más la fractura familiar. Como consecuencia de esa revelación, su esposo se divorció de ella y se mudó a otro estado. No sé cuál, ni me importa, esa fue la última vez que supe algo de él. Cuando mis padres se enteraron del arresto de Ana, actuaron de inmediato para intentar liberarla. Consultaron abogados, buscaron vacíos legales y agotaron todas las opciones posibles para defender a su hija mayor. Sin embargo, debido a la contundencia de las pruebas, incluidas las grabaciones que la mostraban adulterando la comida, todos sus intentos fueron inútiles. Las evidencias eran irrefutables, y Ana fue llevada a juicio. Durante el proceso, las revelaciones fueron aún más perturbadoras. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, Ana no mostró ningún tipo de remordimiento. Declaró abiertamente que, si tuviera la oportunidad de envenenarme nuevamente, lo haría sin dudarlo. También afirmó que siempre me había odiado, culpó a nuestros padres por haberme tenido por accidente y dijo que, por mi culpa, su vida era un caos. Según ella, la única forma de arreglarlo sería eliminándome. Su frialdad y falta absoluta de arrepentimiento dejaron claro ante el tribunal la gravedad de sus actos. La sentencia fue severa, acorde con la naturaleza cruel y premeditada del crimen. A pesar de los esfuerzos incansables de mis padres por liberarla, Ana fue condenada y enviada a prisión. La noticia sacudió profundamente a la familia. Para mis padres, ver a su hija mayor tras las rejas fue devastador, pero no pudieron ignorar la realidad. Ana había intentado asesinar a su propia hermana y a su sobrino aún no nacido. Tras el encarcelamiento de Ana, mis padres me culparon de todo lo ocurrido. Estaban convencidos de que yo era responsable de la situación, como consecuencia, tomaron la decisión de cortar contacto conmigo de forma definitiva. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de ellos.
Ana fue sentenciada a un largo periodo en prisión, y saberlo me trajo cierto alivio. La certeza de que estaría fuera de nuestras vidas por mucho tiempo me devolvió una sensación de seguridad que no sentía desde hacía años. Por fin podía concentrarme en criar a mi hijo sin vivir bajo su sombra. Aún así, Jackson y yo estamos considerando mudarnos a otro lugar. Aunque su encarcelamiento nos da tranquilidad, la idea de que pudiera intentar escapar sigue siendo un miedo latente. Queremos garantizar que nuestra familia esté completamente protegida. En cuanto a mi prima, se encuentra bien y se ha recuperado por completo. Quiero cerrar esta actualización diciendo que, a pesar de todo, mi esposo, nuestro hijo y yo estamos bien. Amo ser madre, y cada día junto a mi hijo es una bendición indescriptible. No tengo intención de volver a actualizar esta publicación, ya que siento que no hay nada más que compartir sobre esta situación. Agradezco profundamente a todos los que comentaron, enviaron mensajes de apoyo y palabras de cariño durante este periodo tan difícil. Su apoyo fue una fuente enorme de fuerza y consuelo. Les deseo paz, felicidad y una vida llena de cosas buenas.